santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Tu santa palabra, Señor, en mi No se le perdona. Dice Jesús en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le perdona el pecado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en esta vida ni en la otra. Es unas palabras muy duras, pero oiga, hermano, no tema. A veces la gente se angustia por los pecados que han cometido y me preguntan muchas personas, ¿no será que yo he cometido pecados contra el Espíritu Santo que no se me vaya a perdonar? Óigame, los pecados contra el Espíritu Santo son unos 6, un poquito más de 6, pero los dos más comunes y que yo creo que usted entienda bien son la presunción y la desesperación. ¿Cuál es el pecado de presunción? Esa es la persona que dice, Dios perdona todo, Dios perdona todo. Pero Dios perdona todo, dice esa persona, y no que se arrepiente. Dios perdona todo. Pues si perdona todo, pues pídale perdón, porque por todos sus pecados arrepiéntese. Ese es uno. Entonces, pues como Dios perdona todo, y no pide perdón, no se le perdona. Ese es un pecado contra el Espíritu Santo. Porque usted no pide perdón. Porque Dios dice, Dios perdona todo. Pero si perdona todo, entonces arrepiéntase de lo que haya cometido. Entonces, Dios perdona todo y nunca pide perdón. Por eso no se le perdona, porque no pide perdón. Es un pecado contra el Espíritu Santo. Esa es presunción. Y desesperación es al contrario. He pecado tanto que ya Dios no me perdona. No, yo estoy condenado, yo ya estoy condenado. Entonces, ¿por qué no se le perdona? Porque usted se desespera. En vez de decir, Señor, me arrepiento, perdóname. Y Dios le perdona. Pero como no pide perdón, por eso no se le perdona. Por eso es un pecado contra el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el meollo? ¿Cuál es lo más importante aquí de entender? Que los pecados contra el Espíritu Santo, lo más común es presunción y desesperación, no son perdonables porque la persona no pide perdón. Ese es el problema, que se desespera y no pide perdón. Entonces, claro, no se le perdona. Y el otro, presunción. Dios perdona todo, Dios perdona todo. Pues si perdona todo, pídale perdón. Y no pide perdón, no se le perdona. Por eso es un pecado contra el Espíritu Santo. Ese es el problema de la gente que no entiende lo que es la misericordia del buen Dios. Si entendiéramos la misericordia de Dios, como que Dios se llama misericordia. Dios es misericordia. Pero la persona que peca tanto, ¿sabe qué le pasa? La misma persona endurece el corazón. La persona endurece el corazón a pedir perdón. No pide perdón. Y como no pide perdón, no se le perdona. ¿Y por qué no pide perdón? Porque Dios perdona todo. Pues yo no me perdono, he pecado mucho. Y no se arrepiente. Yo creo que uno con los pecados cometidos, y aquí es donde yo quiero llegar en esta reflexión, lo que yo más miedo le tengo en mi vida de cristiano, de creyente, es que yo llegue a cerrarme hasta el punto de endurecer mi corazón. De tanto pecar. No, es que ya, no es que no me parece que he pecado. Eso es normal, porque todo se vuelve normal. Ese es el punto, que todo se vuelve normal. La gente viene a la iglesia el domingo y todo el mundo es comulgando una fila larga. ¿Y cuándo se arrepienten? ¿Cuándo hacen fila para pedir el sacramento de la reconciliación? No se arrepienten. Y van y se meten a recibir a Jesús, van en las filas a recibir a Dios. La belleza, el perdón, la misericordia, el cariño. Sin pedir perdón. Eso es lo más terrible. Revolver a Dios con el diablo. Y eso lo hace cantidades de gente. ¿Por qué? Porque de tanto pecar se les vuelve normal.
Y como es normal, no piden perdón. Al no pedir perdón, se vuelve un pecado contra el Espíritu Santo. Y no se perdona porque no pide perdón. Es como un juego de palabras o un juego de ideas. Hermano, lo que es pecado es lo que va contra los 10 mandamientos. No te acostumbres a decir es normal. Cuidado, hace mucho el examen de conciencia a ti mismo. ¿Has dicho es normal? No, es que todo el mundo lo hace. No, hermano, no expongas tu salvación. De Dios nadie se burla. Gálatas 6:7. De Dios nadie se burla. Y yo le agrego algo más. Y con la salvación no se juega. Se vive solamente una vez en la vida. Una sola vez. Y de esta vida, o la felicidad, como Carlos Acutis, un jovencito de 15 años, que viviendo normalmente su vida de joven, pero enamorado de la Eucaristía, seguramente evitó muchos pecados por la enamoración de la Eucaristía. Y Jesús vivía en él, se confesaba con frecuencia, dicen los que están ahora estudiando su vida, pidiéndole perdón a Dios y él buscándolo en la Eucaristía. No te olvides, pecado contra el Espíritu Santo no se perdona. De Dios nadie se burla. Y con la salvación no se juega. Padre, por las llagas, por la sangre de tu Hijo Jesús, concédeme la gracia de pedirte perdón, de arrepentirme de mis pecados. Concédeme la gracia de decirte perdóname, perdóname, hasta de lo más elemental, lo más pequeñito, lo que yo creo que no es ni pecado venial, de todo lo que no te guste, Jesús. María, dile a Jesús por mí, gracias, quiero arrepentirme. Hermano, que Dios te bendiga, me bendiga y nos bendiga. Bendiciones. Para ya no pecar contra ti. Para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti.